Hola a todos, bienvenidos a Mi Testimonio. Yo soy Carolina Calderón y en el día de hoy les traemos un testimonio de unas hermanas, las hermanas Rosario, en el cual nos va a contar el proceso de cómo conocieron a Dios. No se vayan y mientras tanto, suscríbanse al canal y denle like. Aquí tenemos a las hermanas Rosario, se las presento. Francis Rosario, Milagros Rosarios, bienvenidas. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú, Carolina? Bien, gracias a Dios. Déjenme contarle que nosotros nos conocemos de la iglesia a la cual asistimos, el Ministerio Río de Vida, y ellas vinieron aquí hoy a contar su testimonio de cómo ha sido su proceso para conocer a Dios. Ellas dos como hermanas, así que ¿cómo se siente? ¿Cómo están? Adelante, el micrófono es todo suyo. Gracias. Hola. Mi nombre es Francis Rosario, así como mi compañera Carolina lo ha mencionado anteriormente. Así como ya digo, pues me congrego en su misma iglesia, en Río de Vida. Y para que me puedan conocer como un poquito, soy estudiante de término de la carrera de medicina, orgullosamente, felizmente casada, y por sobre todas las cosas, de lo más orgullosa que estoy es que soy servidora de Cristo, seguidora y adoradora, que es mi mayor pasión. Le dejo con mi hermana. Hola a todos, mi nombre es Milagros Rosario y así es, hermana de Francis. Y así como ella dijo, para que me conozcan un poquito, yo soy odontóloga, soy líder juvenil y nada, para mí un placer estar aquí para poder compartir de todo lo bueno que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Y cuéntenos, ¿cómo inició ese proceso de su testimonio, de cómo fue su proceso de acercarse a Dios? Bueno, hay una parte de la Biblia que me llama mucho la atención. En todo su esplendor, la Biblia tiene mucho que hablarnos, pero la parte del Salmo 139 que dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas, me hace mucho recordar que esa palabra no tan solo fue para David, sino que fue para cada uno de nosotros. Y así es nuestra vida desde que nosotros, desde antes de nuestra fecundación, ya Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y yo recuerdo que cuando yo tenía 5 años, había una señora que iba casa por casa a buscar a los niños para ella darle escuela bíblica. Y la verdad, yo no tenía ni idea de a qué iba. Yo solamente iba por el dulce que ella me iba a dar. Pero ahí estaba yo con tan solo 5 años escuchando la palabra de Dios. Y recuerdo que más adelante nosotros crecimos en una iglesia católica. Mis padres eran católicos. Y yo recuerdo que en una ocasión, el que es católico sabe que para un católico, valga la redundancia, iniciar un momento de oración necesita presinarse. Y en una ocasión yo estaba pasando por la iglesia católica y yo dije en mi mente, con algunos 7 años, que a mí me gustaría ser como los evangélicos, porque ellos pueden iniciar una conversación con Dios, pueden ponerse a orar sin que nadie se dé cuenta y lo pueden hacer en cualquier lugar y en cualquier momento. Pero igual, o sea, yo tuve ese pensamiento que entendía yo que era un simple pensamiento, más sin embargo, yo ahora que crecí recuerdo y siempre digo, Dios me tomó la palabra. Y nosotros seguimos siendo la iglesia católica, pero yo pienso que cada uno de esos encuentros que fuimos teniendo, es como dice el Salmo 139, en su libro estaba escrito, para luego Él ir poniendo todo en su lugar y acercarnos más a Él. Y nada, voy a permitir que mi hermana Francis le pueda seguir diciendo cómo Dios continuó con ese proceso de acercarnos a su presencia. Algo que debemos nosotros de entender, que Dios tiene un plan, un propósito y un diseño con cada uno. Y así como dice ese salmo que acababa de recitar mi hermana, el diseño que Dios tiene para con nuestra vida, por encima de todas las cosas, se va a cumplir. Y aunque tenga que ocurrir situaciones que a nosotros nos ameriten de mucho esfuerzo, aunque tenga que ocurrir
momentos en los que nos hagan llorar abundantemente, eso no quitará de que la mano de Dios y el propósito de Dios se cumple en nuestra vida. Ya luego de ese momento, a los 9 años, 12 años de mi hermana y 5 años de mi hermana pequeña, muere nuestra madre. Y esto, como le dijo mi hermana, nosotros éramos católicos. Llevábamos fielmente lo que era el catolicismo en esa ocasión, pero con este paso de esta muerte fue que nosotros pudimos pasar la transición más grande de nuestra vida, pero a su vez la transición más gloriosa que nosotros hemos podido experimentar. Y es ahí donde muere nuestra madre en el 2007. Un momento bastante difícil pues para todo hijo, pero nunca nos faltó la mano de Dios. Su gracia, su cuidado, su protección. Nunca faltó la mano de Dios obrando a nuestro favor, su cuidado por sobre todas las cosas, aún en ese momento tan difícil para la vida de un hijo, perder una madre. Dicho esto, mi padre era en ese momento taxista. Y en una ocasión, él abordó a una señora de la cual nosotros estamos muy agradecidos, puesto que este fue el canal de bendición que utilizó para que nosotros hoy estuviéramos mostrando su amor, su gloria para todas las personas que aún todavía no le pueden conocer. Esta le abordó y le dijo, en esa segunda de esa esquina de Honduras hay una iglesia y yo creo que usted debería visitarla. Mi papá accedió totalmente a esa invitación que esta señora desconocida le estaba haciendo. Yo le aseguro que esta señora no sabía la situación que estaba pasando mi padre, pero aún así él decidió ir. Te cuento, Carolina, que la iglesia a nosotros nos quedaba a una distancia de 1 hora más o menos. Y a la ocasión donde mi papá fue a las 7 horas, una actividad que se realizaba en la iglesia todos los días de 5 a 7 de la noche. Y él llegaba puntualmente para que la hora no se le perdiera. Ahí se vio el anhelo tan fervientemente que tenía nuestro padre por recibir un cambio, puesto que ya los años que tenía siendo católico no le estaban funcionando de acuerdo al punto de vista de que él estaba viviendo y necesitaba cambiar de modo, cambiar de perspectiva, cambiar de ambiente. Siento que necesitaba algo diferente y eso que él necesitaba, que no lo estaba encontrando en esa religión en ese momento, sí lo podía encontrar en Cristo, sí lo podía encontrar en aquellas personas que de una u otra forma le ministraban. Es allí donde nosotros encontramos personas que nos sirvieron de apoyo en ese momento tan difícil, personas que nos abrazaron, personas que vendaron nuestras heridas, personas que nos manifestaron cómo el poder de Dios aún se mueve en el dolor, en la angustia, en la tristeza. Bueno, te cuento, Carolina, ahora te voy a hablar de otro verso bíblico. Generalmente las cosas que me pasan, nosotros tratamos como que de buscarle un significado dentro de la palabra de Dios. Y no sé si tú recuerdas la historia de Jesús y la mujer samaritana. Y dice que Jesús se dirigía a otro lugar, no era precisamente a Samaria. Y dice que a él le era necesario pasar por Samaria. Y que a sus discípulos le extrañaba porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí, pero no era tanto que Jesús quería pasar por ese lugar, sino que él necesitaba ir a salvar una vida en ese lugar. Y yo recuerdo que en una ocasión, camino a la escuela, ya nosotros visitábamos la iglesia con mi papá, una señora estaba entregando tratados y recuerdo como ahora que ella me dio un tratado verde y el título era Pagado con sangre. O sea, ese tratado a mí me cambió la vida porque decía que un motorista había cometido una infracción de tránsito y que él tenía 2 maneras de pagar la infracción y era con dinero o donando sangre. Y él, como no tenía el dinero, decidió donar su sangre para cubrir la infracción. Y luego decía el tratado que eso mismo hizo Jesús con nosotros. Él pagó con su sangre mis pecados. Y a mí no me faltó nada más para convencerme de que Jesús, con su sangre, con su muerte en la cruz, él fue al Calvario también por mí. Él estuvo ahí para salvarme, para rescatarme. Y yo digo que así como a Jesús le fue necesario pasar por Samaria, a él también le fue necesario pasar por ahí,
por la avenida Tiradentes, donde yo iba a pasar, y él puso a esa señora a entregarme ese tratado, yo pienso que a él también le fue necesario ir a salvarme, ir a salvar a mi hermana, ir a salvar a mi papá de esa situación tan difícil en la cual nosotros estábamos sumergidos en tristeza, en amargura. Y luego de ese momento, todo lo que nosotros hemos vivido ha sido por su gracia y por su amor, ha sido de victoria. Y de que no es que no hemos pasado dificultades, porque sí la hemos pasado. La misma Biblia dice que en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Pero hay una gran diferencia de cuando tú estás pasando una dificultad tú solo a cuando tú le estás pasando con Dios de tu lado, porque tú sabes que cualquier tribulación momentánea que tú puedas atravesar al final va a tener un eterno y excelente peso de gloria. A nosotros como cristianos, de verdad, nos da mucha paz saber que todo el proceso que nosotros podamos atravesar, Dios está en control de eso. Todo el proceso que yo estoy atravesando está bajo el cuidado del Dios Altísimo. Y me da esperanza saber, así como Ananías, Misael y Azarías, cuando estaban en el horno de fuego, le dijeron a Nabucodonosor: al Dios que nosotros le servimos puede salvarnos, y aun si no nos libra, igual le adoraremos. A mí me da mucha esperanza saber que al Dios que yo le sirvo puede salvarme de cualquier cosa por la cual yo pueda atravesar. Y de verdad nos da mucha paz, porque sabemos que sin importar dónde nosotros estemos, Dios está ahí para fortalecernos, para librarnos y para salvarnos. Y así como estaba anteriormente mencionando mi hermana al principio, que ella anhelaba poder hablar con Dios y no tener que estar en una reunión precisamente, sino hacerlo en todo momento. Pues esa también en mi corazón, yo también anhelaba algo muy parecido. Y una vez yo llegué a la iglesia y encontré a una joven danzando, y así mismo en mi mente yo dije, yo quiero danzar como esa joven. Y recuerdo yo que al próximo culto ya yo había sido tomada por el Espíritu Santo. Y eso me hace a mí pensar algo, y es que Dios tiene cuidado aún de lo que nosotros pensamos. En la Biblia nos dice que ni siquiera un cabello de nuestra cabeza cae sin que Dios no tenga cuidado, sin que Dios no lo permita. Y nosotros realmente somos una muestra de que el favor de Dios sigue continuamente a favor de nuestra vida. Cada día lo vemos obrando a nuestro favor. Y así como dijo mi hermana, no es que no hemos pasado por situaciones difíciles, claro que sí que hemos pasado, pero tenemos la certeza, tenemos la esperanza, tenemos el fiel cumplimiento de las promesas de Dios a nuestro favor. Y esta es la diferencia cuando nosotros aprendemos a caminar bajo el propósito que Dios tiene diseñado para con nosotros, cuando nosotros aceptamos verdaderamente el diseño que Dios tiene para con nuestra vida. Es muy diferente, Carolina, cuando nosotros andamos en la calle sin una meta, sin un rumbo. Eso es muy difícil realmente. Cuando nosotros andamos perdidos, realmente ponemos un GPS, ponemos el Waze, utilizamos otros medios para nosotros poder llegar a nuestro destino. Eso mismo pasa cuando nosotros tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, y por lo tanto esa es la certeza y la esperanza que Dios a nosotros nos da cuando nos llama a su camino, cuando nos dice: ya es tiempo de que vengas a mí, ya es tiempo de que corra a mis brazos, ya es tiempo de que vengas. Así como recuerdo la historia compartida contigo anteriormente cuando hablábamos del hijo pródigo, y es que esa historia realmente pensé que no me iba a impactar, pero ciertamente sí es de un impacto muy grande para mi vida, puesto que pródigo significa algo que nosotros damos desmedidamente, y es lo mismo que Dios hace con nosotros. Dios nos da un amor desmedidamente, y aunque nosotros nos alejemos de sus caminos, que tal vez en este tiempo, yo a mis 24 años, desde 9 años siendo cristiana, sé que en algún momento he caído, pero he visto la mano de Dios también levantándome, he visto también la mano de Dios obrando. Y volviendo a la historia del hijo pródigo, así como ese padre se levantó cuando vio a su hijo regresar, así mismo es que Dios hace un stop de todo lo que está haciendo cuando un hijo, cuando tú que estás escuchando este testimonio, Dios te espera con los brazos abiertos, yo lo creo. O sea, Dios te espera, Dios está ahí esperando que vayas. El hijo pródigo
tomó la decisión. Él dijo, no, yo voy a ir, yo me voy a levantar, yo tengo una vida, yo tengo alimentos en mi casa, no tengo que estar mendigando, no tengo que estar haciendo cosas indebidas, no tengo que estar trabajando. Si yo tengo a un padre que lo tiene todo completamente, pues entonces nada nos falta cuando nosotros venimos a los pies de Cristo. Créanme que nada, absolutamente nada nos falta. Tal vez en lo humano, en lo material nos puede hacer falta algo, pero no nos cabe duda de que el Dios que nos llamó, ese mismo nos restaura, ese mismo nos levanta, ese mismo Dios tiene cuidado de los pajarillos que no trabajan, no hacen nada, y Dios tiene cuidado de ellos. Imagínate nosotros que somos sus hijos, su especial tesoro, ¿cuánto más no tendrá cuidado? Así como Dios tuvo cuidado de nosotras en aquel momento tan difícil como es la pérdida de una madre, yo también creo de que Dios tiene cuidado con cada uno de nosotros, no importando la situación que nosotros estemos atravesando, no importando la circunstancia, no importando lo que en lo humano podamos estar viviendo. De todas esas cosas dice la palabra de Dios que nos librará Jehová. Amén, amén. Así es, así es. Y una pregunta, ¿cómo es la relación actual con su padre y la relación de su padre con la iglesia? ¿Sigue también los caminos cristianos? Sí, así es cristiano también. Qué bonito, son todos una familia que ha ido caminando bajo el cuidado de Dios, o sea, bajo esa dirección. Qué bonito, de verdad. A mí me conmueve mucho saber que ustedes fueron cristianas desde muy jovencitas, desde muy niñas, porque yo creo que esa es una de las cosas más importantes que una persona pudiera tener, conocer a Dios desde una temprana edad, porque uno evita muchos errores y por ende vienen más bendiciones. Así como ustedes dicen, sí van a venir situaciones, pero se va a venir de una perspectiva distinta. Y más en la edad de niñez, adolescencia, que es cuando las personas están como más perdidas por la misma inexperiencia. Miren qué bonito que ustedes desde muy niñas fueron encaminadas y sintieron ese deseo de Dios, que no fue como que fueron direccionadas, sino que dentro de ustedes había un anhelo especial por sentir a Dios. Amén. Tengo una pregunta. ¿Ustedes han tenido, dentro de ese encuentro que ustedes han tenido con Dios, han sentido algo especial, sobrenatural, o han sentido la voz de Dios, o ha pasado algo que les haya impactado durante ese tiempo de búsqueda de Dios? Bueno, generalmente a mí me pasa mucho, pero con cosas muy prácticas. Como me ha pasado muchas veces que he ido saliendo de la casa y me iba sin llave y así, o sea, yo no digo que en mi mente me he acordado, he sentido esa voz como, ¿y la llave no la quieres? Y yo como, sí, la llave la necesito. Una ayuda idónea ahí. Sí, exactamente. Y pienso también que sentir ese amor de Dios es algo muy especial. Yo creo que el amor es algo que salva a las personas. Y sentirse amado por Dios, tener esa certeza de que pese a que pueda haber una tormenta, o sea, el amor de Dios es nuestro escudo. Yo creo que son una de las experiencias más bonitas que uno puede tener como cristiano. Saber que es un Dios soberano con toda su gloria, pero también es mi Padre. Es mi Salvador y mi vecino, en palabras de Max Lucado. O sea, es un superhéroe, pero también está ahí para mí, solamente para mí, todo el tiempo y también cuando lo necesito. Pienso que eso es algo muy especial y que debemos de agradecerle a Dios que aún siendo el Rey del universo y tan importante, aún así Él decide llamarse nuestro amigo y está ahí en nuestro caminar diario. Amén, amén y amén. Una experiencia específicamente como de ayudando a las personas. Me ha pasado como que he escuchado la voz de decir como, mira, una persona necesitada. Y claro, por su misericordia y para su gloria, he tenido la oportunidad de compartir comida. Generalmente siempre es con comida. De poder entrar a McDonald's y pedirle algo de comer a un supermercado. Y me di cuenta que no es algo mío, porque en otra ocasión, fuera de un supermercado, vi a un niño así, pasando la misma necesidad. Yo no
no sentí hacerlo, pero yo dije como, eso es lo que se debe hacer. Y cuando entré al súper y cuando salí ya el niño no estaba. O sea, y yo me quedé pasmada y yo dije, o sea, las cosas no son muchas veces cuando tú la quieres hacer, sino también cuando Dios te pone a hacerlas. Te mueve a hacerlo. Entonces, continuando con la pregunta de mi compañera Carolina, otra experiencia que también yo pudiera decirle es que en la Biblia Dios tiene diferentes nombres y de acuerdo a la necesidad que nosotros tengamos, pues entonces Él se va a manifestar. Y yo sí realmente he tenido una experiencia que Dios me ha suplido. Y es, una vez yo no tenía alimentos en la casa y en mi mente yo le pedí a Dios que yo quería comer una comida en específico. Y no pasaron 10 minutos cuando mi padre llegó con esa comida que yo le estaba pidiendo a Dios. Y esto no me ha pasado 1, 2, 3 veces, 4 veces, un montón de veces le puedo decir que esto me ha pasado. Dejándonos entonces Dios a entender que con lo que nosotros necesitamos, pues Él ahí nos va a responder. Amén. También, sí, no lo he escuchado audiblemente así como comparte mi hermana, pero sí lo he podido escuchar por medio de otras personas. Y algo que sí te puedo decir recientemente es, como dije, que soy estudiante de término de la carrera de medicina. Yo empecé a estudiar estudio en una universidad privada y yo recuerdo que muchísimo antes de yo entrar a esta universidad, yo le pedí a Dios y señalaba a la universidad cada vez que yo pasaba, yo quiero estudiar en esa universidad. Y yo no sé cómo se arreglaron los planes, yo no le puedo decir cómo sucedió todas esas cosas y yo pude ingresar en esa universidad, pero Dios no se queda ahí. Porque en lo humano nosotros no teníamos para costear la matrícula de esa universidad y asimismo Dios por medio de una persona me dijo, yo tengo el control del pago de esa universidad y hasta el sol de hoy yo no me he atrasado nunca por el pago de mi universidad. Absolutamente nunca me he atrasado por el pago de mi universidad y asimismo como en esa ocasión yo he visto a Dios como mi proveedor. Yo sé que así mismo en otras circunstancias yo también lo he visto obrando por medio de otras personas que me ministran y ahí yo sí sé que verdaderamente lo que me han dicho pues es de parte de Él. Amén, amén y amén. Wow, qué hermoso. Qué hermoso es escuchar esas experiencias así directas con Dios, porque es que de verdad Dios es maravilloso y tiene detalles de sus hijos, como ustedes han contado. Entonces, ya para finalizar, ¿tienen algo que les gustaría exhortarles a los demás, a los jóvenes? Ustedes tengan que decir ya como una exhortación a los demás. Dale. Bueno, yo podría decir que la verdad, el amor de Dios es tangible y visible a todos. Y yo pienso que nosotros como sus hijos debiéramos de aceptar ese amor, de dejarnos abrazar por Él y abrazar también ese propósito que Él ha plasmado para nosotros, porque sin duda nosotros vamos a encontrar la verdadera plenitud cuando nos encontremos desarrollando eso para lo cual Dios nos creó. También que sí quiero decirles que nuestras vidas son un testimonio para las personas de nuestro alrededor. Lo que nosotros vivimos nos sirve de testimonio. Porque si Dios a nosotros, un testimonio que nosotros cada día podemos disfrutar es el aire que respiramos. Y hasta eso es un testimonio, porque hay personas que no pueden hacerlo. Y yo sé que este testimonio podrá servirle de experiencia, de gozo, podrá servirle de bendición para muchas personas, pero aún un testimonio pequeño que tal vez puedas tener, tú que me estás escuchando, eso también puede servirle para que Dios se manifieste a través de tu vida para otras personas. Quiero recordarte que la bondad y la misericordia de Dios siguen continuamente en nuestra vida.
Dios tiene unos detalles excelentes con cada uno de nosotros, con nosotros sus hijos, y cada día la muestra de su amor es tan grande y tan tangible, así como decía mi hermana, que a veces nosotros estamos en la calle y ni siquiera nos damos cuenta que es Dios que nos levanta nuestros pies para nosotros no caer, para nosotros no tropezar. Y aún llega un momento de que tenemos que caer, pero aún eso de que tengamos que caer es con un propósito. Te recuerdo que, aunque es duro decirlo, la muerte de nuestra madre fue lo que Dios usó. Ese fue el canal para que nosotros experimentáramos algo diferente, nosotros experimentáramos su amor de forma más cerca. Y así como nosotros tuvimos esa experiencia, Dios también tiene una experiencia contigo. Si les gustó este video, por favor suscríbanse al canal, denle like y comenten para seguir viendo más contenidos similares. Y vamos a despedir a las chicas, señores. Gracias por venir, de verdad ha sido un placer para mí. Así que están invitadas para un próximo video, nadie sabe. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Un placer estar aquí. Gracias.